Documentar, pensar, escribir, dibujar, volver a documentar, volver a pensar y seguir la rueda constantemente. Ese parece ser el proceso de Ignacio Minaberri, por lo menos en su obra cumbre, que es Dora, esta suerte de espía, investigadora, archivadora, mujer que pareciera también estar fuera de su tiempo. Vamos a sumergirnos en el universo de Ignacio, como también en esos increíbles cuadros y cuadritos y grandes viñetas que nos propone en sus obras. Sos noctámbulo, o sea, laburás de noche. ¿Qué te da la nocturnidad en términos creativos? Digo, porque por ahí es algo que tiene que ver con la costumbre, pero tal vez porque se despiertan algunas ideas. No, y la tranquilidad más que nada. Eh, Mm. no, las ideas se despiertan en cualquier lado, pero o sea, se me ocurren cosas en el baño, qué sé yo. Pero lo que es bueno para trabajar es la tranquilidad. Igual después también me junto a veces con amigos a dibujar y así, Ujú. pero me gusta y estoy, sí, la verdad, acostumbrado desde pendejito a trabajar de noche, entonces, porque yo iba a la secundaria y no sé cómo hacía igual, pero me levantaba hacia a la mañana a veces para ir al taller, Ujú. pero después me quedaba a la madrugada dibujando, o sea, el momento que tenía para dibujar era ese, después el resto del día tenía que hacer otras cosas. Claro. Y, y O de ahí sea me que fui la noche es algo acostumbrando, productivo. claro, ahí me Claro, fui acostumbrando. ya. Pero de alguna forma pienso que, bueno, es una rutina también. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, porque es a lo que se te va acostumbrando el cuerpo, listo, eso es tu rutina. Claro. Eh, Mis amigos se cagan de risa cuando les mando páginas terminadas a las 5 o 6 de la mañana. Las ven al día siguiente. pero escúchame, más allá del hábito nocturno, digo que es algo que ya, bueno, me imagino que es muy difícil de correr, digo, en el sentido de, bueno, ahí aparece el momento de laburo, también a la tarde, como decías vos. Pero, ¿te puedo llevar más atrás, más al pasado? Ujú. Vos sos de fines de los 70 como yo, Y 70 y pico, 78 sos vos, ¿no? 78, sí. Eh, ¿Te acordás cómo fueron tus primeros lazos con el dibujo? Y de pibito así dibujando a Mazinger, Massinger. claro, y todo lo que fueran robots dibujaba más que nada, porque Mm. todavía no sabía dibujar personas, entonces eh, hacía, sí, sí, mi vieja tiene los dibujos todavía de los Transformers, de Mazinger, eh, así empecé, viste, como todos los pibes dibujando lo que te gusta, pasa que después eh, mis viejos me rebancaron que siguiera dibujando. Entonces yo, qué sé yo, en los 90 en la secundaria, Mm. quería hacer historietas, pero no había dónde, no sabía qué iba a hacer, pensaba, no sé, qué sé yo, mando para Estados Unidos. Bueno, en esa época estaba Image y todas esas Claro. cosas. Y, y yo era muy fan de Silvestri, cosa que ahora me da mucha vergüenza, ¿Por qué? porque me parece horrible. De hecho, bueno, ahora mi amigo Pato Oliver Mm. me, me mostró las historietas de los 80 de los X-Men, que él es muy fan. Sí. Y yo no leía de Marvel, yo leía de DC más que nada cuando leía historietas. Entonces me mostró los X-Men, la época de Paul Smith, la época de Ujú. Byrne, algo conocía. Sí. Y Romita Junior, él es muy fan de Romita Junior, y es muy lindo lo que hacía en esa época. A mí ahora no me gusta tanto como dibuja Romita,
pero en esa época era muy lindo como dibujaba. Ujú. Y después llega Silvestri y me parece un horror, un desastre. Jim Lee y toda esa gente. Ah, Eh, Jim Lee también. sí, no me gusta, Mira. no. Pero de pibe me encantaba porque eso era lo nuevo, ¿viste? No, y sí, comparto con vos porque digo, yo empecé a leer historietas a los 10, 11 años, pero yo tengo un recuerdo muy fuerte de, sobre todo del X-Men de Jim Lee, que era como todos los pibes viendo eso. Claro, Claro. pero sí, no. Yo ahora lo veo como un horror. Ahora escúchame, en ese secundario que te alimentabas un poco de Silvestri y un poco de ese cómic americano que llegaba en los 90. Eh, Y ojo, y leía las peores merzadas de Image, pero leía Vértigo al mismo tiempo. O sea, era claro. muy variado lo que leía y después descubrí el manga. Mm, Y último, cuando estudié con Pablo Sapia, ujú. ahí descubrí el cómic europeo y el cómic argentino, por último, ¿viste? Mira, o Eh, sea, al es- revés. Pegaste esa, claro, esa fue como la progresión. Me acuerdo, de pie me regalaron un libro de Hugo Pratt, sí, Cato Zulu, ujú. que de todas maneras, después ya conociendo a Hugo Pratt no es el mejor libro de él, pero me regalaron eso y me pareció horrible, ¿viste? Lo dejé por ahí porque no, me pareció horrendo y años después era re fan de Pratt y lo sigo siendo. Sí, ahora que lo pienso, digo, después nos vamos a meter un poco en tu estilo de dibujo si querés, pero digo, hay algo de la simpleza de los cuerpos que algo con Pratt se puede conectar ahí. Sí, sí, seguramente. O sea, viste, vos sos como una aspiradora que eh, vas incorporando estilos de dibujo de lo que te gusta y después eso se mezcla adentro y sale algo. Claro. A mí no me gusta mucho así andar haciendo como el juego de las influencias y todo eso, Ah, sí, sí. qué sé yo. Sí, sí, Eh, porque generalmente uno va variando, así que. sí, y vos vas todo el tiempo descubrís algún dibujante y le copias algo, Totalmente. Sí, consciente o inconscientemente. exacto, eso es lo que te iba a decir, claro. Sin la necesidad de hacerlo evidente, digamos. O sea, pasa por influencia directamente. Mm. Ahora, escúchame, en esos 90, tus viejos te bancaban. Y ahí lo nombraste a Pablo Sapia, pero también aparece por ahí dando vueltas Luis Escafati. Sí, con Luis Scafati estudié un año. Ujú, eh, Pasa que bueno, esto es toda una historia así de... Yo a los 16 años mi viejo me llevó a verlo a Leopoldo Drañona, ujú, que laburaba para Estados Unidos y después se fue a vivir allá, que era amigo a la época. O sea, mi viejo es diseñador gráfico jubilado, entonces en los 70 conocía varios dibujantes, a Durañón, a Rubén Sosa, viste, que laburaban, hacían ilustración para publicidad. ujú. Y le llevamos mis dibujos a Durañona y Durañona los destruyó. O sea, básicamente lo único bueno que me dijo era que era muy detallista. Pero, viste, no, aprendí anatomía, nada. Y fue tremendo el tipo y yo me quedé así porque todo el mundo me elogiaba los dibujos, obviamente, todo el mundo, mis amigos, mi familia. Y, y dije, bueno, no, sí, si me quiero tomar esto en serio, me voy a tener que agarrar el libro de Lumi y aprender. Encima estaba en mi casa el libro de Lumi, también mi viejo lo tenía. O sea, en mi casa había un montón de cosas así como para que yo me dedicara al dibujo. Ujú. Y, pero yo lo había visto y dije, no, esto es una pavada porque era así un adolescente arrogante, ¿viste? Bueno, nada, fui con el rabo entre las patas y agarré y me puse a aprender anatomía. Todo eh, autodidacta, que Ujú. está bueno, pero tardás el doble para aprender cada cosa. Entonces después en el 97 me llevaron ahí a lo de Fati, que vivía cerca de casa, ahí por Ujú. Parque Chacabuco. Y
Y fui a aprender así con él. Y bueno, le mostré las cosas con un miedo. eh, o sea, casi temblando de que, ¿viste? De no haber aprendido nada en todo ese tiempo y de que siga siendo horrible. Y no, Fati fue mucho más didáctico. Igual años después lo volvimos a ver a Durañona y mi viejo le dijo, ¿te acordás de lo que le dijiste a mi hijo? Y le dijo, y Durañona dijo, eso le dije, no, qué bestia. Eh, Pero escúchame, pero igual nada, digo esto con todo el cariño para Durañona porque la verdad fue duro, pero fue lo que necesitaba para ponerme a... eso te iba a preguntar. Si era necesario, viste que a veces puede ser traumático o puede ser algo que te impulsa. No, y es que yo claramente quería dibujar. Claro. Y entonces nada, lo que me dijeran me iba a agregar, no me iba a sacar las ganas de seguir dibujando. Pero todo súper incierto, ¿viste? Porque no había laburo. O sea, acá hasta cuando salió La Fierro en el 2007, Ujú. no tenía dónde publicar historieta. Hice eh, algunos laburos para la Comiqueando. Sacamos una revista con la Comiqueando, que bueno, son cosas así de... No soy ingrato con la Comiqueando, porque fueron mis primeros laburos, soy ingrato conmigo mismo porque me parecen horribles. Así que bueno, Está bien, autocrítica. no hablo mucho de eso. Eh, pero básicamente hasta que no saqué Dora en La Fierro, en el 2007, no había mucho para laburar y yo hice los laburos que podía dibujando, o sea, traté de buscar otros laburos, no había nada, todo muy complicado, fines de los 90, imagínate. Sí, claro. Y En los 90 estaba todo incinerado, estaba todo cerrando. sí, en los 90 no conseguía laburo ni de algo que no me No, interesara. O sea, claro. así estábamos. Y bueno, después los Ujú. 2000, 2001, peor. Y ahí de a poco, bueno, se fue rearmando el país. Y Ahora, eh, ¿nunca te agarró esa de, por ejemplo, no sé, autoeditarte? No sé, es en que yo fanzine. llegué re tarde para el tema del fanzine. Mm, Porque, o sea, con un amigo César hicimos una vez un fanzine que anda por ahí. Lo hicimos porque él en esa época laburaba en una librería, entonces nos quedábamos a la noche fotocopiando. No sé con qué grado de acuerdo con el jefe de él, o si el jefe de él sabía o no. por eso está enterando ahora. Claro, digo, cerró hace mucho, por suerte, igual. Y ese fue mi contacto con el fanzine. Después me acuerdo algunos fanzines que hacían, eh, pero todo súper, súper underground. O sea, comparás Sí, con todo el tema del fanzine de ahora y no tiene nada que ver. no, no, De hecho, el mismo tema, las mismas revistas que salían eran súper underground. total. Suélteme, el lápiz japonés. Ujú. Bueno, mira, hace poquito estaba hablando con Julio Zamor eh, y me decía, dice, el primer número que sacamos de Cazzole, en el 90 y pico, Mm. dice, era horrible, pero era lo que teníamos, porque había muy pocos medios, era lo que podían sacar. Sí, y vos ves aparte las revistas de esa época y salvo el lápiz japonés, creo que siempre tuvo como que eran casi revistas libros, pero Ujú. ves casi todas las revistas y empiezan re humildes, por ahí en blanco y negro, y después consiguen alguna beca o alguna guita de algo, y ahí pueden empezar a sacar un número mejor, y después todas cierran. Claro. Eh, Cuando y tienen que pegar el salto, chao. sí, bueno, y no, y nada, yo no sé si todas las revistas que salieron, no sé si hay alguna que pase del número 6 o del número 7, ¿viste? Claro, claro. Y nada, entonces yo estaba muy verde todavía para las revistas y para el fanzine no tenía recursos, ¿viste? No Claro. tenía guita
ni para fotoduplicar nada. Y, y cuando hicimos esto con mi amigo, no era tan de historieta, o sea, yo hacía collage con grabados antiguos, ¿viste? Era una cosa así un Ujú. poco más graciosa, pero no era historieta. Mm. Y después laburé en el Garrahan, no sé, esa ilustración que eso siempre se sorprende la gente, esa ilustración de cirugía y para libros de neonatología. Contame eso, por favor. Yo sé que se sorprende todo y por ahí te lo he preguntado 50 veces, pero... Y eh, eso, un amigo de mi viejo era el fotógrafo del Garrahan. ujú. Entonces, en un momento necesitaban un ilustrador y me avisaron y yo fui sin saber nada o sea, no estudié medicina, nada. Eh, pero bueno, no sé si fui el único que se ofreció o que le gustaron mis dibujos. Y, y yo lo que hacía básicamente era dibujo técnico, pero de órganos. Entonces, o sea, si a mí me explicaban todo y me daban las referencias y todo, te lo hacía. Claro. Así que no hacía falta tampoco. ¿Y vos cómo te llevas con eso? Digo, más allá de que dibujar siempre tiene su placer, pero Era re divertido, la verdad que mira. porque iba al hospital, me habían hecho una mesita ahí en la oficina de Ah, fotografía, que era el segundo o tercer piso, no, creo que era el tercer piso o el cuarto, donde están las oficinas. Y el Hospital Garrahan es una nave espacial, o sea, sí. es súper, súper lindo. Y nada, y me la pasaba así, recorría y hablaba con cirujanos y me explicaban cosas, no, era re divertido, Mira. muy divertido. Claro, te deben preguntar porque es una... A ver, es una extrañeza, por decirlo, digamos, ¿no? Porque, Es que este, yo agarraba o sea, yo traté de trabajar de otras cosas y no pude, o sea, yo lo único que sé hacer es dibujar, entonces agarraba todo lo que podía de dibujo. claro. eh, y nada, y bueno, todavía vivía con mis viejos, o sea, viví con mis viejos un montón de tiempo, o sea, en eso digo que me bancaban y les agradezco un montón porque no es que me presionaban para conseguir un laburo de cualquier cosa e irme de ahí. Ujú. Eh, y entonces yo en un momento directamente me puse a hacer, cuando empecé con Dora, me puse a hacer la historieta para mí, porque no tenía dónde sacarla. Claro. Y, y bueno, y pasó después que la primera que hice de Dora, que es una que no encaja con el resto. O sea, Ujú. y aparte tiene muchas cosas que no me gustan y tiene muchas cosas que directamente no encajan con lo que se fue convirtiendo la historia. Entonces, bueno, es una historia que nunca va a salir acá. Mm. Eh, bueno, terminé esa, que fue la primera que terminé, y la mandé muestras así a Francia y me la editaron en Francia. Después la editorial eran unos ladrones, no me terminaron de pagar, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa Fu. fue la primer Dora que edité. Vos sabés que ahora que comentás esto me decís que no te pagaron lo que te tenían que pagar. Yo hice un par de entrevistas entre esta semana y ahora con vos y la anterior, y todos me dicen tipo, en mi primer laburo o en los primeros laburos, o me pagaron cuando quisieron o mal, o me quisieron explotar. Hay mucho de eso también en este ambiente. Sí, y las editoriales francesas específicamente son muy tremendas. Mm. Eh, yo, hasta que le negociamos en otra editorial donde publico Dora ahora, Mm. hasta que le negociamos el contrato, pero lo primero que decía el contrato era entrega de derechos de por vida. O sea, una cosa Uh, leonina, ¿viste? Eh, bueno, decir que a mí me habían contactado con Mariela Mosnaín, que es como la abogada de los historietistas, y, y ahí aprendí
a tener cuidado con los contratos, Claro, porque claro. son y es medio general que las editoriales francesas quieren que les des todo, básicamente. Te llevo un toque para atrás, porque lo mencionamos a Luis Scafati, pero vos venías de lo que te había dicho Durañona, de estudiar anatomía, etcétera, 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 pero fuiste con Luis, que es un artista muy particular Mm. y por lo que yo entiendo un docente muy particular. ¿Qué te dio o qué te generó esa experiencia de un año, digamos, con un docente así? Y ahí estaba orientado todo más al dibujo. Sí. Igual hablábamos de historieta también, Ujú. pero era más una cuestión de aprender dibujo. Y me encantó. Me encantó. Después, bueno, él tuvo que dejar de dar clase porque tenía mucho laburo y ahí fui encontramos, no me acuerdo cómo encontramos a Pablo. Y con Pablo estuve muchos años, Ujú. del 98 creo hasta el 2003 estuve Mm. ahí con Pablo. Y hasta que me dio de alta, digamos. Eh, y ahí ya era más era historieta, o sea, yo Claro. hacía las historietas, se las mostraba y íbamos así. A medida que yo hacía mis historietas, que las hacía para mí, iba aprendiendo con eso, o sea, me iba marcando, eh, marcando las cosas en lo que yo hacía. Estaba bueno, también la pasé muy bien y Eh, es un gran profesor, Pablo. mm. Y, y ¿Te bueno, tenía paciencia? sí, no, sí, sí, pero aparte es un método muy, muy didáctico ese. Yo después traté de repetirlo cuando di clases, Ujú. eh, de estar, no, 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 o sea, ver teoría, pero esa teoría, verla en lo que vos haces. Claro. En No, la práctica. claro, no te digo, sí, mucha práctica, porque es así como aprendes, porque yo te puedo decir, esto se dibuja tal, tal, de tal manera y así, así, y vos lo aprendés, pero después lo tenés que ir dibujando y dibujando 10 años hasta que te sale bien. Claro. Eh, O sea, es el taller o el curso es empezar directamente. Después la práctica la tenés que hacer vos. Ujú. Eh, Sí, yo el día de hoy todavía no sé dibujar espaldas. Eh, pero yo creo que uno, con el tema del dibujo, como cualquier actividad, siempre hay algo que desconoce o que no le sale del todo bien. sí, lo vas aprendiendo a medida que dibujas. O sea, también Claro. eso hace que siga siendo divertido dibujar, porque si ya estás dibujando perfecto, no te sorprendes con nada de lo que haces. Eh, He escuchado por ahí que si uno se puede llegar a aburguesar en su propio estilo, digamos, ¿no? Cuando las cosas te salen bien, bueno, ya está, siempre es resultado positivo, por decir. Sí, pero a mí me pasa una cosa también que por ahí estoy dibujando y dibujo una viñeta o una secuencia y me da la sensación, esto ya lo dibujé antes y no me Oh, puedo acordar dónde. Y me agarra una cosa de no, no, lo voy a dibujar de nuevo porque me estoy, viste, repitiendo. sí, Y que está bueno igual la repetición porque es parte del estilo, pero a mí a veces cuando pasa eso me molesta claro. porque siento que no sé, es eso, siento que me estoy aburguesando, ¿viste? Y, y Pero sí, inclusive no, no te genera, digo, porque aburguesarse también es como entrar también en el terreno del aburrimiento, y de hecho dibujar es divertirse, claro, y aparte sí, es eso, es el tema de sorprenderse a uno mismo. claro. Terminás el día ese, ¿viste? Y mirás y decís, ah, mirá esto. Y todo el tiempo estoy viendo a ver cómo dibujar un diálogo y que no sea nomás las cabecitas hablando, ¿viste? Claro. Y Ponele primeros planos. claro,
Y se me ocurrieron así un par de cositas en esa página para de acciones, ¿viste? De acciones de los personajes mientras están hablando por teléfono encima. Y, y nada, y me gustó y me sorprendí. Dije, "Ah, bueno, mira, esto nunca lo hice". Claro. Y, y nada, sí, porque si no, si vas a encarar un diálogo y otro diálogo de nuevo, bueno, hagamos las cabecitas, qué sé yo. Claro. Y termina siendo terrible, porque ya es complicado dibujar. Imagínate si encima te vas a aburrir. ¿Ya es complicado dibujar? Y sí, es complicado. Es difícil. Os pregunto porque, viste, no sé, la palabra complicado significa que hay que afrontarlo, digamos. Por eso te preguntaba, si hay que tomarse todo un laburo y estar No, ahí. es para mí muy disfrutable, pero es mucho más disfrutable cuando terminé Claro, claro. o sea, sí me gusta dibujar, pero qué sé yo, tenés un cuadro todo lleno de edificios y antes de empezarlo me agarra como, oh Dios, ¿qué estoy haciendo? Claro. Y nada, y después me pongo a hacerlo y después me engancho y ta. ¿Por qué no puse las cabecitas, no? Claro, pero después cuando lo empezabas, viste, pesado, viste, tengo que hacer todo, punto de Claro. fuga, toda la estructura, lo más difícil es la estructura siempre. Y después te enganchás y lo haces todo y lo haces casi a veces sin darte cuenta. Eso también está bueno de trabajar a la madrugada, que es todo, Mm, a veces se vuelve como un trance en el que dibujás consciente pero casi sin darte cuenta mm. y terminaste y decís, wow, qué bárbaro. ¿No te pasa que en un momento cuando te metes en ese trance que decís vos, como que las horas se pierden, ¿viste? Uno no se distrae con nada, estás ahí metido. Sí, sí, sí. No, igual yo por eso también me escucho cosas mientras, Ah, pero escucho gente hablando, ¿viste? No escucho música, porque la música también se me pierde. En cambio, si estoy escuchando un podcast o algo, mm, eh, tengo como un contacto con el tiempo, digamos. claro, claro. No, estoy también pensando en eso, entonces no es que me voy tanto, pero sí, porque el cerebro es una cosa así espeluznante a veces. Sí. ¿Escuchás gente o ponés algo que suene? Digo, en este caso decís escuchar podcast, para que no haya silencio o porque es algo que también te mantiene ahí como despierto. Eh, no, escucho cosas para prestarle atención, no pongo de fondo. No sé escuchar cosas de fondo. Mm, Por eso el tema no me gusta dibujar con música, porque la música claro, como que dejo de prestar atención en algún momento y prefiero, sí, escuchar un podcast, de paso aprendo alguna cosa y, y escucho bastante podcast en inglés, así que de paso también practico inglés. ah, mira. Sí, así se aprovecha el tiempo. Y yendo al estilo de dibujo, eh, hoy yo creo que más o menos los que leemos historietas o conocemos un poquito, vemos un dibujo tuyo, sobre todo lo que están vinculados con Dora, y uno identifica enseguida tu forma de dibujar. Se podrá parecer más o menos a otro, no importa, es tuyo. Te das Mm. cuenta que es Mina Berry, más o menos. Eh, ¿Vos creés que en algún momento tuviste que afianzar tu estilo o es un estilo que se fue afianzando? ¿Cómo fue eso de encontrar con algo? Porque me imagino que el estilo también tiene que ver con lo satisfactorio, ¿no? De algo que a uno le parezca que está bueno. Sí, yo ya no me acuerdo al principio qué es lo que me proponía, de cómo dibujar y así. Mm, Tenía una época, así al principio me gustaba mucho me sigue gustando mucho el manga, ujú, eh, pero y siempre y como que
había cosas del estilo específico de los japoneses que yo pensaba, ay, me gustaría dibujar así, pero claro, pues si dibujas así, no es un estilo de historieta argentina, estás copiando a los japoneses. Claro. Así que sí, yo creo que hay muchos atajos de dibujo de los japoneses, los incorporé así de esa manera. Y no sé yo qué es lo que... Porque al principio cuando era pibe dibujaba estilo Image. Claro. Eso quemé todo, no está en ningún lado, no existe. Y después fui, o sea, digamos, de las cosas que me gustaban cuando era pibe, yo veo más o menos cuáles son las cosas que me siguen gustando ahora. Ponerle Chris Bachalo. Chris Bachalo me gustó, y el Chris Bachalo de los 90, ahora no me gusta mucho como dibujo. Chris Bachalo me parece uno de los mejores dibujantes de la historia, me siguen gustando, tengo ahí, cada vez que encuentro algo de él, de esa época, lo compro. Uh-huh. Y después, no sé, qué sé yo, a ver. Pero... Yukito Kishiro, el de Alita, por ejemplo. Sí. Nada, yo veo esos dibujantes que me gustaban en esa época y me siguen gustando ahora, y yo creo que de ahí saqué mucho Uh-huh. estilo. Masami Yuki, por ejemplo, que hacía Pat Labor. Uh-huh. Algunas cosas incluso de Toriyama. Toriyama me gusta mucho. Doctor Slump. Y también debo haber sacado de ahí un montón. Pratt. Nada, yo veo, no me pongo a individualizar qué cosas saqué de cada uno, pero hago como el ejercicio ese de ver, bueno, quién me gustaba y quién me sigue gustando, Claro. y de quién me olvidé completamente. Silvestri no. Teléfono. Y ahí veo más o menos cómo se fue armando mi estilo, pero no sé qué pensaba, no sé, no me acuerdo cómo lo pensaba yo de cómo quería que fuera mi estilo. Claro. Y después, bueno, en un momento nada, conocí a Jaime Hernández y obviamente me cautivó. Y, y el estilo de dibujo, y algo que no sé si se habla mucho, que él es muy buen guionista. Mm. Y, sabe, digamos, hay una cosa que yo admiro mucho de él, que es que, bueno, primero todo el mundo ese expansivo que fue armando durante un montón de años. Uh-huh. Y otra cosa que es que él va agregando cosas que, digamos, se la saca del culo, básicamente. Y lo que yo admiro de él es la manera de hacer ese retcon de una manera que no te moleste. Ah, ¿te das espacio para eso? Digo, ¿tenés una estructura y ir rompiendo en el medio, por ejemplo, o cambiando? Claro, pero es que yo, por ejemplo, no sé si vos leíste Malenki y su cole. No. No te la quiero spoilear. Bueno, ahí a Lotte, a uno de los personajes, le pasa una cosa vital y sumamente importante, Mm. que yo, cuando apareció ese personaje por primera vez, no sabía de todo eso. O sea, se me ocurrió en el momento. Claro. Y tuve que hacer así, tuve que meter un par de cosas. No te voy a spoilear nada, pero todo se basa más o menos en una marca de nacimiento que ella tiene. Uh-huh. Que eso se me ocurrió para el libro este. Y ella tiene flequillo todo el tiempo. Entonces pensé, ¿cómo hacer cómo incorporar esa marca de nacimiento en las historias anteriores donde yo no sabía que tenía una marca de nacimiento y no sabía toda la historia del personaje? Y nada, hacer que lo tuviera abajo del flequillo, todo el tiempo tapada, en la frente. Y de paso le vas metiendo otros detalles de que la
la madre le decía que se dejara el flequillo, que no se le viera la marca, porque si se le veía la marca era una cuestión complicada. Y no te puedo decir más porque, No, no, pero ya con el ejemplo sobra, digamos, con esto claro, de... es medio difícil de explicar, pero es, Está claro, bien, ¿cómo metes un dato nuevo en una historia que ni vos sabías y que parezca que eso estuvo siempre? claro. Pero eso me da pie para preguntarte en términos del dibujo, si es que te das margen para el error, o sea que el error puede ser eh, inventivo, por decir, viste que te equivocas en algo, o no sé, se te cae digo, una pavada, una mancha de algo, y Mm. eso lo podés pensar como un cuadro, como aprovechar para hacer algo nuevo. Mm, sí, ahí no sé, o sea, para el dibujo es todo como mucho más sistemático, pero Mm, para el guión, como yo no soy, bueno, qué sé yo, a esta altura sí soy un guionista, porque todos los guiones me los hago yo, pero no soy un guionista académico, digamos, no estudié nada que tuviera que ver con las estructuras de cómo se escribe una ficción, ujú, y es todo intuitivo. claro, Entonces ahí es todo como mucho más, mucho más azaroso, y aparte es una serie larga que muchas cosas se me van ocurriendo libro a libro, claro. y varias otras cosas las tengo ya planificadas, y ya sé que van a pasar y voy yendo hacia eso. Pero sí, después muchas cosas, aparte de ser los libros autoconclusivos, tienen mucho, tienen como mucho, hay como mucho rango así como para hacer, eh, para ir inventando una historia que empiece y termine ahí. La cosa Claro, es integrar eso en lo que ya está. claro, como un Y universo en donde vos podés ir manejando las historias y bueno, ir trabajándolas. claro, y metes, o qué sé yo, por ejemplo, cuando otro de los libros sería un flashback, porque Ujú, yo voy haciendo la historia linealmente, empezando por el 59 hasta ahora estamos en el 66, ujú, y cada libro tiene un año y entonces lo vas leyendo cronológicamente. Pero en un momento entre después del cuarto libro, que es en el año 64, hice uno que es en el 61, porque quería hacer todo un episodio que fuera durante el juicio de Eichmann, ujú. que es un momento súper importante que no quedó registrado en la historia. Entonces de ahí me fui para atrás e hice una historia que fueran episodios unitarios de varios personajes, Dora y después varios secundarios, entre comillas, porque a mí no me gusta que los personajes sean secundarios, o sea, si se me ocurre que tal personaje que apareció dos veces puede tener una historia re linda, pasa al frente Claro. y, y entonces son historias de varios personajes que por ahí habían aparecido apenas, y de paso yo aproveché para meterles más, más historia a esos personajes. Claro, darle más cuerpo, por decir, digamos, ¿no? Claro, está bueno el tema el que más interesante me parece es el de la madre de Dora, Mm, que la madre de Dora aparece eh, muy poco porque es una madre muy ausente y después de hecho se va a vivir a otro país. Y entonces hay una historia que es con la madre y la tía de Dora en ujú, Israel, y ahí empezamos a aprender un montón de cosas sobre la familia de Dora, la familia materna de Dora, que vienen de Marruecos y todo ahí, varias cositas, datitos que se van tirando, que están buenos y que también sirven para escribir la historia así a futuro, son como líneas que voy plantando que después se convierten en historias más grandes. Eh, nosotros estamos hablando de Dora, que es súper central, digamos, en tu carrera, que vos decís que, bueno, que empezó a potenciarse a partir de 2007. Eh, pero, bueno, por ahí alguien que está del otro lado cuando nos escucha dice, bueno, ¿de qué están hablando? ¿Cómo surgió Dora, digamos, como idea o como principio de esto que es un seriado, digamos, ¿no? Sí.
Y empezó como una historia súper chota de espías buscando un nazi en Argentina, que es todo lo que quiero que ahora no sea Claro. la historieta esa. Y porque yo siempre pienso que el caso Eichmann le hizo muy mal a la ficción, porque al final todo termina siendo como si todos los nazis hubieran venido a Argentina y todos los cazadores nazis fueran comandos del Mossad que los van a perseguir. Claro, lo cual es falso. No, los cazadores nazis eran, bueno, de hecho, si lees un libro que es muy bueno, que se llama Cazadores de Nazis, de Andrew Nagorsky, Ujú. que salió en castellano, eh, te pone cronológicamente la historia de toda la gente que se dedicó a eso, de distintas maneras, pero la mayoría son lo que es Dora, son archivistas que buscan datos y después buscan testimonios, y la manera de cazar al nazi es o escracharlo si está medio escondido, o lograr que lo extraditen y que le hagan juicio, y es una cosa, es la manera aburrida, digamos, pero yo quería Claro, hacer una historia sobre eso, no sobre los comandos. está más cerca de lo detectivesco que, que de una cuestión un poco más de espionaje, por decir. Sí, y aparte cuando aparece el espionaje, porque aparecen algunos elementos de espionaje en Dora, Ujú. que es lo que era la historia al principio. O sea, la primera Dora no la vamos a... En realidad la primera Dora, que se me ocurrió en el año 2003 y la fui como en el año 2004, así, la fui empezando y no la terminé, era Ratline, lo que después fue Ratline, Ujú. que es el episodio en el que ellos van a un pueblo en la provincia de Buenos Aires, pues están investigando a un tipo que supuestamente lo conoce a Mengele. Eh, y en la segunda versión, que es la que está en el libro, en el primer libro, eh, termina siendo súper anticlimática y súper casi una parodia de lo que es el espionaje. El plan del espía que está investigando al tipo este, que lo conoce a Mengele, es extorsionarlo, pues se entera de que es homosexual Mm. y ese le sacó fotos, y el plan es extorsionarlo para que hable y que les hable de Mengele. Básicamente. ¿Qué es lo que es el espionaje en realidad? O sea, el espionaje es una cosa completamente amoral y Sí, gris y repugnante. es lo que opera en la sombra, digamos, ¿no? Es Claro, manipulación todo el tiempo. claro, y no es James Bond, que James Bond también es repugnante por otros Sí, motivos, claro. pero eh, entonces cuando aparece el espionaje es una cosa completamente chota, y eso me gusta. Claro. Eh, Con respecto a eso, algo yo escuché, pero también para que lo cuentes. Me imagino que leíste, investigaste, te documentaste. sí, 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 porque de hecho el 90% de lo que leo son cosas para las historietas, Mm. eh, que no leo ficción. Me puse las últimas noches a leer Maus, que Sí. es como, era una vergüenza no haberla leído ya a esta altura, y entonces la pedí prestada y la empecé a leer. Pero por lo general lo que leo son mucho paper que consigo sobre distintos temas que voy a meter en las historietas. Ujú. Son mucho PDF bajado de SciHub y ese tipo de cosas, o libros más especializados sobre... Pues aparte hay muchos libros sobre el tema de los nazis, Sí, de la guerra, la posguerra y todo. total. Y mucho mito también, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, y una cosa, sí, vamos a hablar de los mitos Mm. y de las desmitificaciones. Una cosa que es muy buena y que se consigue online, se puede bajar el PDF, y que nadie lo cita porque se dicen tantas pavadas, o sea, tratando de
de embarrar a Perón con los nazis y todo eso, Sí. se dan por ciertas un montón de cosas que no son ciertas, y básicamente al final te das cuenta de que lo único que leyó la gente sobre ese tema es el libro de Ukigoñi, que es un tipo que por ahí tiene, para algunas cosas tiene fuentes documentadas, pero después para muchas otras cosas son inventos que se le van ocurriendo a él. Y Pero, entonces hay una cosa que está muy buena leer, que es el informe de la SEANA, que es cuando acá lo encontraron a Pievke, en los 90, sí. el turco mandó a hacer una comisión para investigar el tema de los nazis. Y, y la comisión estaba formada por mucha gente de acá, historiadores, más que nada historiadores, y después muchos historiadores de afuera también. Y, y cada uno hace un capítulo sobre alguna cosa en particular. Y desgraciadamente de eso salieron muy pocos libros. Salió un librito que se llama em, Argentina y la Europa del nazismo o algo así, un librito chiquito con algunos artículos escritos por gente de la comisión sobre las investigaciones que hicieron. Ujú. Y después, bueno, está el texto, que son 900, un PDF de 900 páginas, que medio que Mm. vos podés ir viendo qué capítulos te interesan, imprimírtelos y leerlo. Eh, y ahí tenés la investigación más seria que se hizo sobre el tema. Y leyendo eso te enterás, por ejemplo, de que en realidad la mayoría de la gente que vino acá, que es algo que nadie dice, que también es muy interesante, y voy a hacer una historieta con eso en algún momento. Ujú. La mayoría de la gente que vino de acá, de adyacentes al nazismo, eran los colaboracionistas franceses, que tiene toda la lógica del mundo, porque acá fuimos siempre mucho más francófilos que Ujú. germanófilos, ¿viste? Yo lo que pude leer, me imagino que vos estás súper embebido en el tema, pero que muchas cosas eran muy endebles de lo que se hablaba del nazismo en Argentina, y porque Sí. aparte el movimiento de los nazis hacia otros países fue enorme, digo, sin ni hablar de los Estados Unidos. Sí, pero y tampoco fue tan grande. O sea, Mm, pensá que la mayoría de los nazis se quedaron en Alemania y no los juzgaron nunca, claro, porque no podían juzgar a toda la gente que formó parte del aparato nazi, pues se quedaban sin Estado. O claro, sea, todos los jueces los habían puesto los nazis, toda la gente del aparato estatal eran nazis. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos como una desnazificación más o menos así, de que decimos, bueno, tal o cual fue funcional al nazismo, pero bueno, te damos así un chirlito y ya estás blanqueado. claro. Eh, y después había directamente criminales de guerra y criminales contra la humanidad que quedaron ahí, nunca los juzgaron, se murieron en Alemania, lo más pancho, laburando, tranqui. Claro. Y, y la mayoría es eso. Después tenés los casos resonantes de los que se escaparon, que también sí, se escaparon a varios lados, y no es para exculpar a la Argentina, pero digamos, nadie puede tirar la primera piedra en ese sentido, y menos Ujú. los yanquis. No, por eso, digo, estaba la Por- famosa operación Paperclip, en donde se llevaban de un lado los rusos y del otro los norteamericanos, todos los claro, científicos. sí, claro. Sí, que es- vos podés decir, podés poner todas las excusas que quieras, pero bueno, después no vayas eh, acusando a otros países porque te cae mal Perón de que se llevaban a los nazis cuando vos tenías un montón de nazis, incluso, pero peor todavía, nazis que habían sido criminales de guerra o que habían estado en campos de concentración, Total. eh, usados viviendo en Estados Unidos, usados por la CIA y por el FBI para denunciar comunistas en Estados Unidos. O sea, Ujú. hay- ahora estoy haciendo un libro que tiene así, habla de esos casos.
Me Y, colgaría horas hablando de Segunda Guerra Mundial y de, y y de la posguerra y de la Guerra Fría, porque a mí también es un tema que me apasiona. Eh, sí, a mí básicamente, para no alargarla mucho, lo que me interesa, lo que me motiva mucho es la bronca de que se digan pavadas, claro, incluso acá mismo en Argentina, porque es un tema del que mucha gente no habla en serio. O sea, te hablan con memes, básicamente. O sea, te hablan con alguna cosa que supuestamente aprendieron viendo películas yankees. sí. Y eso se da como una verdad indiscutible. Bueno, no, es muy discutible. Ah, donde las falacias se mueren, digamos, ¿no? Donde muchas veces se puede revelar muchas verdades. Sí, y esa cosa de cómo mantenés la memoria de lo que pasó. Claro, totalmente. Que la memoria sin un archivo es una cosa que se va evaporando con el tiempo. Ujú. Sí, Eh, sí, porque si no, bueno, es, ahora que vos lo decías también, estamos viviendo muchas veces más en tiempo presente o mirando a un futuro que no sabemos cuál es, eh, y negando el pasado muchas veces, ¿no? O tergiversándolo. mm. Sí, y que por más, por más, eh, no quiero usar la palabra líquido, pero la voy a usar. Por más líquido que se haya vuelto todo, Sí, la palabra líquido es algo muy 2010, ponele. sí. Eh, por más, no usemos líquido, usemos gaseoso. Por más gaseoso que se haya vuelto la realidad en todos estos tiempos, eh, tiene que haber un límite a las pavadas. No puede ser que la gente diga cosas que no son reales y de mala fe y de que eso tiene que tener un límite de alguna manera. Por ahí es casi utópico, pero porque, digamos, si uno está argumentando de buena fe y con datos y la otra persona es un troll, no hay manera No, de llegar a nada. no. Y De no lo porque del otro lado está la negación por la negación en sí misma. Sí, Entonces, pero yo pienso que los hechos pesan, terminan sí, pesando de alguna manera. O sea, si la otra persona es un troll, pero un tercero que está leyendo o escuchando esa discusión dice, pero mira, esto era así en realidad, ujú, y, y le ayuda a no tomar lo que dice el troll como una verdad, eh, o sea, siempre ayudan los hechos, yo pienso. sí, yo estoy Así con que vos. está Estoy con bueno, vos. está bueno tenerlos archivados y que estén disponibles. Bueno, es que en algún punto una palabra que se vincula directamente, aunque tiene por supuesto un montón de variables encima, pero la idea del archivo y el vínculo con la memoria es central, Ujú. digo, para poder sostener la historia, en este caso, bueno, de nuestro país o de los grandes hechos o de las sociedades. Sí. Bueno, nada, eso, cuestión que es todo sobre la memoria y los distintos tipos de memoria. O sea, Claro. una cosa es el hecho, el dato, Ujú. y otra cosa es cómo te enfrentás vos con ese dato. O sea, te Total, enfrentás a tu tiempo y te enfrentás como podés. totalmente. Y porque aparte es algo que está en constante movimiento todo el tiempo. Mm. Eh, y hablando de movimiento, te voy a correr un cachito de Dora. eh, y te voy a meter en, lo tengo adelante mío, Chroma Comics. Mm. Ujú. Es como el otro lado, digamos, en donde estás ahí con varios autores, algunos con los que ya Charlie, por ejemplo, Pedro Manchini. Y ahí aparece un personaje, Noelia, que es un personaje increíble. Ahí hay mucha acción. Sí, esa sí es de acción. Ujú, De acción y de reírse. Em, y Noelia tiene, no sé si viste el libro, ujú, el original, el grandote. sí, Bueno, esa fue una experiencia también. No, Noelia la empecé a hacer para,
para el suplemento de historietas en Telam, en la época que el suplemento de historietas lo inventó Martín García, eso y muchos otros suplementos que había, que no sé muy bien después qué recorrido tuvieron, pero estaban hechos para que distintos diarios de todo el país, si quisieran, lo bajaran y lo publicaran junto con el diario. No sé al final qué alcance tuvo. Pero bueno, fue una historia todo muy interesante. Y el editor era Lautaro Ortiz, a quien había conocido ya en Fierro, que siempre Lautaro me llamaba así cuando había alguna cosa para hacer. Y entonces empecé ahí con esa historieta, que al principio no tenía ni idea qué hacer, porque yo salía de eso, de hacer Dora. Pero había llegado después del segundo libro de Dora, del año próximo Bobigny, había llegado a un lugar en el que no sabía qué más hacer con los personajes, o sea, quedé como medio trabado. Y bueno, sale este laburo, que fue el mejor laburo que tuve en mi vida. Y porque eso lo pongo en el prólogo del libro también, o sea, nosotros nos aumentaban por paritarias, o sea, era toda una cosa inusitada para un dibujante. Y ganábamos una buena plata por mes, eso y haciendo ilustraciones también, me encargaban ilustraciones para notas y después también unos videos animados que hacía Pedro Saborido, estaban buenas, también ahí hacía los dibujos de eso. Y nada, y me da muchísima bronca, porque eso, bueno, a partir de que en cuanto llegó Macri, una de las primeras cosas que hizo después de Balbar fue echar toda la gente de Telam, cerrar todos los suplementos, etcétera, etcétera. Ahí empezó todo este momento de incertidumbre que ahora está como elevado a la máxima potencia. Totalmente, sí. Y bueno, entonces nada, eso es una bronca personal mía de haber tenido un muy buen laburo, el mejor de mi vida, que me hayan echado, y estar así como contando centavos a partir de entonces. Pero bueno, ahí empecé con Noelia. Y ahora, Noelia es todo mucho más, como más exacerbado, aparte está el color. Digo, algo que no te pregunté, digo, hay un uso muy importante del alto contraste, por ejemplo, y de blanco y negro en Dora, y acá, por más que son colores plenos, pero como una cosa súper estridente, digamos. ¿Cómo laburas eso? En los dos casos, digamos, ¿no? El blanco y negro tan potente, y en este caso el color tan potente. Eso tiene que ver con la producción de la historieta, en el sentido de que Dora es una historieta más larga, muchas más páginas, más complicada de dibujar, y que si encima le tengo que poner color, o sea, no termino nunca esas páginas. Claro. Y en cambio Noelia la dibujo mucho más relajado, y era esto que decía, viste, del mejor laburo, o sea, yo hacía 4 páginas de Noelia por mes. Y esa era mi producción por mes, eso y las ilustraciones, y después lo que quisiera dibujar en el tiempo que me quedaba libre. Claro. En cambio, cuando estoy haciendo Dora, es nada, dibujar todos los días, tratar de hacer una página por día, y es terminar un libro de 120 páginas o más. Claro. Si es posible en un año. Claro. Y nada, y vivir con lo que consiga, ¿viste? Con guita de otros laburos o guita que vaya apareciendo, bueno, así. Ir sosteniendo, digamos. Claro, pero no es que, salvo los adelantos de los libros, cuando ya está por salir el libro, no es que me están pagando Dora en el momento. Entonces es toda una operación de equilibrismo, que por suerte la pude, hasta ahora la pude mantener. Acá Bueno, jugaste con algo un poco más sí, surrealista, con estar otras todo el tiempo ideas. en un bosque o en una playa, o lugares así más fáciles de dibujar. Claro. Pero porque hay una cosa que no te dije,
dibujar edificios y eso. Por ahí dibujar un edificio depende de cómo sea el edificio, es difícil. Pero lo más Mm, difícil de todo es dibujar el interior de un personaje, de un cuarto de un personaje, la mm, casa de un personaje. Por ahí, porque ahí estás buscando toda una cantidad de objetos que el personaje va juntando en su vida y que tienen que tener alguna explicación o alguna lógica. claro, Y que las cosas que tiene adentro de su casa y cómo organiza su casa y los cuadros que tiene y la decoración, y lo que come, todo va en pos de definir a ese personaje también visualmente. total, claro. Entonces eso es lo más complejo. Ahí puedes estar una noche o más dibujando nada más que una viñeta de un cuartito de un personaje. Claro, porque me acaba de decir algo que yo no lo tenía tan en cuenta. Digo, uno cuando arma la identidad de un personaje, inclusive como Dora, que lo va llevando a través del tiempo, hay objetos identitarios que podés ir trabajando, digamos. Claro, sí, 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 les presto muchísima atención a eso. De Claro. hecho, si te fijas, Dora tiene una serie de objetos que son de ella, que es ¿viste? El abrigo, Ujú, la pulsera esa, que la pulsera es una pulsera que era de mi abuela, existe esa pulsera. claro, Eh, y los objetos de trabajo, la máquina de escribir, el grabador. Aparte a mí también me gusta, eh, fui consiguiendo todas esas cosas, ¿viste? El grabador que usa ella, la máquina de escribir, es una Olivetti Lettera. Algunas cosas yo ya las tenía, entonces aproveché para dibujarlas. Y me gusta también yo tener y poder tocarlos y poder ver cómo funcionan todas esas cosas. claro. Así que bueno, nada, le presto mucho Claro, como, atención a eso, porque cada parte de eso también lo aprendí viendo anime y leyendo manga. Eh, el personaje no es nada más que la persona, es también la ropa, es también las cosas que claro, tiene. claro. Es Eh, un pensamiento más amplio que el personaje en sí mismo, digamos, ¿no? Claro, porque el personaje es la vida que se fue armando. Claro, totalmente. Y a eso, al ser una historieta, vos lo podés mostrar visualmente, sin explicar nada. Ahora, Ignacio, ¿vos trabajás en analógico o trabajás directo en digital? ¿Cómo trabajás? No, sí, no, nunca pude acostumbrarme al digital. Eh, laburo todo en papel y con tinta, Ujú, con marca. Antes usaba pincel y tinta, pero como tardaba mucho, empecé a buscar marcadores punta pincel y así como que imitan eso. ujú. Y hago todo con lápiz y marcadores. Y después las letras también, primero hago los cuadritos y después los globitos y después ahí recién dibujo los personajes. Ok, o sea, haces diseño de página, Sí, los globitos y después ahí te pones a dibujar. sí, me hago una historia igual primero, un boceto, Claro. que antes no los hacía, pero después me di cuenta de que era más complicado eh, sin hacer el story, así que Porque el story lo que te da es la pauta para que no te, por ahí si te perdés o algo. claro, porque escribo los diálogos, mi guión son los diálogos y después, bueno, las situaciones las voy imaginando, eso sí, cuando hago la página. Es eso que te decía de que las, las acciones que se me ocurran de los personajes mientras están hablando entre ellos, por ejemplo, eso lo invento en el momento. Claro. Pero yo lo que tengo son los diálogos escritos y después eso lo ubico en página y así me hago el storycito de la página así medio bocetada de cuántos cuadros va a tener y en qué el texto cómo va a ir eh, organizado en esos cuadros y así. Ujú. Y bueno, después de eso me pongo a dibujar y lo primero que hago son cuadros y texto que aparte los globitos que hago son cuadraditos en Dora, así que se aprovecha mucho más el espacio Claro. y es más fácil de ubicar que si fueran unos óvalos. Al margen, digo, uno lo está hablando, lo es, pero como si fuese un laburo de hora y lo es. Pero también hablamos del disfrute del dibujo. Eh, ¿Te das espacio para dibujar cualquier otra cosa en cualquier otro medio o estar con un cuadernito o lo que sea? No, la verdad que no, porque
dedico casi todo el tiempo a hacer la historieta y la verdad me quedan ganas de, no sé, salir o de hacer otra cosa cuando no estoy dibujando. Claro, claro, Eh, claro, claro. no, le doy... Tengo varios cuadernitos que nunca llené, o sea, quise tener ese hábito de por ahí de dibujar cosas mientras estoy en un café o algo así, pero nunca lo pude mantener. Ujú, Eh, no, me dedico a la historieta que estoy haciendo 100%, claro. al 100%. Y de hecho tengo muy poco boceto de personajes, por ejemplo, capaz que mis bocetos de los personajes sea la carita o una pose nomás del personaje y después se termina de diseñar en la misma página, Claro. a Los medida vas que ahí moldeando. ando, claro. Claro, Eh, dibujo muy poco por afuera de lo que estoy haciendo. claro, de la producción central, por decir. Sí, a veces, qué sé yo, a veces me piden una ilustración o algo así, sí, eso sí, pero Ujú. no. Ahora, me enteré hace poco, yo desconocía por completo, porque entrevisté a una ex alumna tuya que es Lucía Martínez Mayer, Ah, sí, qué grande. y me enteré ahí que vos tuviste un tiempo que hiciste labor docente, digamos, me imagino que en talleres, Sí, eh, un año, así, un año. estaba así por Zoom, lo Ujú, hacíamos con la comiquería Krum de La Plata. ujú. Eh, ¿Eso fue algo que porque fue en un momento que surgió o es algo que te interesa también la docencia? Eh, sí, me interesa, pero en un momento, duró un año porque, bueno, pude mantenerme sin tener que laburar de eso. Mm, Y en un momento me di cuenta de que se me había terminado. Aparte, tuve el mismo grupo desde el principio hasta el final. claro. Alguna gente iba apareciendo y se iba yendo, pero el grupo principal fue siempre el mismo. Y entre los que estaba Lucía. Y, y en un momento, como que me di cuenta de que se me habían acabado las cosas para decir. Y, y ya me costaba un poco más. Y ahí Claro. los di de alta a todos. Eh, Listo, están y sanados. me di de alta a mí también. Pero no, sí, eso fue. Nada, yo me había separado y volví a vivir acá en Capital. eh, y nada, tenía que pagar el alquiler. Y, y una de las fuentes de ingresos fue hacer eso. Y estuvo muy bueno, la verdad. Fue genial. Pero como que toqué un límite, por lo menos siempre con un mismo grupo. Como Claro. que toqué un límite de lo que podía enseñar básicamente, porque no es también todo intuitivo, no sé nada de pedagogía ni nada. Yo Mm. Pero básicamente, aparte, me interesaba eso, porque vos lo habías dicho antes un poco con tus maestros, esto de que en la práctica se va armando y vinculando con la teoría, pero la práctica es el centro. sí, 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 o sea, yo te puedo explicar las cosas, pero siempre lo último que yo decía es esto, ¿viste? Práctica, práctica y más práctica. Y por ahí ahora no les gusta o no les convence lo que están haciendo, en algún momento les va a convencer Y porque sí. van a seguir, es lo que me pasó a mí, o sea, yo tardé 10 años más o menos en estar conforme con cómo dibujaba. Ujú. Eh, ya ahora veo los primeros libros de Dora y están como medio al límite de que no me gusten, pero es así, vos Y vas sí, está en evolucionando movimiento. tu Ah, dibujo. Eh, claro. y de hecho, bueno, enlazado con este tema, con el tema de Telami, con el tema de los años que laburé ahí y que hice otras cosas, o sea, porque hice Noelia y después hicimos
con guión de mi ex hicimos una historieta que se llamaba Bajo Flores, que era muy linda. Sí. Y hice varias cosas y aproveché para, hicimos con Lautaro Ortiz Matar al Tirano, con Pablo de Santis hice una versión corta de la Autopista del Sur de Cortázar. Sí, señor. Y cada Está una, buenísima. gracias. Y cada una traté de darle un estilo distinto. O sea, fueron años de mucha experimentación que, que estuvo bueno y fue así como creativamente muy, muy lindo. Y, y también eso, bueno, eso, tenía un sueldo por mes. Y, pero tengo siempre la disyuntiva de que por ahí la historieta que más me llena emocionalmente y creativamente es Dora, pero es la más difícil de hacer. Claro. Como que lo ideal sería, viste, que alguien me pague por mes para hacer la historieta. Eso nunca va a pasar con Dora. Y es un tema, porque siempre como las otras historietas me gustaban, pero como que la que más me hace feliz es la de Dora. Claro. Bueno, por todo lo que vos contaste, porque te apropiaste ahí de algo y lo hiciste muy tuyo y que se extendió en el tiempo encima. Sí, y que también eso por lo que te decía de las broncas que me motivan a Claro. hacerla, es como una cosa muy, muy personal. A todos les hago, yo creo que ya me respondiste, pero a todos les hago esta última pregunta. Eh, dibujar, per se, viene con uno, o sea, el talento de dibujar, no sé, no lo quiero llamar así, Las pero ganas. ¿cómo? Las ganas. Las ganas. Viene con uno, se adquiere. Eh, ¿Cómo ves eso vos? Porque había dando vueltas por ahí algo de que dibujan todos, después hay dibujantes. sí, siempre de pibe dibujas algo. Y después a veces te cortan la oportunidad de seguir y a veces te la estimulan. A mí me la estimularon. Claro. Y en mi caso personal, eso, mi viejo era diseñador gráfico en una época en la que el diseño gráfico tenía mucho de dibujo y mucho manual, o sea, después aparecieron las compus y todo, pero yo de pibe veía el escritorio de mi viejo, escritorio gigante lleno de cosas y dibujaba ahí y obviamente me reinteresaba y veía todas las herramientas y las cositas que tenían y aparte había libros de diseño, de ilustración, capaz nos íbamos lo acompañaba de chico a llevar laburo a alguna oficina, entonces también entraba en contacto con el mundo del diseño gráfico por afuera del escritorio de mi viejo, digamos, y de los libros que tenía. Conocía ilustradores, nada, estaba muy estimulado todo el tema del dibujo de chico. Claro. Y, y yo creo que el momento de quiebre es en la secundaria, creo primer año. Me acuerdo el momento en el que yo estaba dibujando una cosa y dije, no, no, yo quiero hacer esto. No, no, no quiero dejarlo para dedicarme a otra cosa. Y, y nada, y a partir de ahí, bueno, todas los accidentes así que hubo, que ya te conté, Ujú. y todos los maestros que tuve y todos los amigos dibujantes que tuve, de los que también se aprende un montón, y, y la oportunidad de hacer una historieta durante muchos años, por lo que estoy muy, muy agradecido. Porque ese es también
una gran práctica. Claro. Y así que sí, yo creo que sí, es mucho. Las ganas de dibujar para mí siempre están. Bueno, o sea, qué sé yo, hay gente que no le gusta, pero por lo general los pibes siempre en algún momento dibujan. Total. Y después el tema es si te estimulan las ganas de seguir y de convertir eso en una carrera, que es lo más difícil. Ujú. Pero por más difícil que sea, o sea, tenés un montón de pibes que dibujan y se las arreglan para dibujar y seguir y autoeditarse sus cosas y mostrarlas en papel o digitalmente. Y, y eso para mí es muy impresionante. En un país en donde no se puede decir que haya una industria de la historieta, o sea, hay una industria que está siempre muy golpeada todo el tiempo. Mm. De todas maneras, hay más industria que la que había en los 90. Sí, claro. Eh, Claro. que siga apareciendo gente con ganas de dibujar es lo que me admira mucho. Mm. Eh, que es, nada, es el paralelo que te puedo hacer yo. O sea, yo quería trabajar de esto en un momento en el que no había nada, no había trabajo. Y ya encontrar una cosa para dibujar en un hospital fue medio milagroso. Claro. Eh, pero bueno, nada, es lo único que sé hacer, entonces. Claro, pero con esto cierro, pero en el fondo dibujar es comunicarse y expresarse. Ujú. O sea que es otra forma de diálogo con los demás. Sí, y es algo vital, porque, o sea, si lo tenés que hacer, lo vas a hacer, te vas a arreglar. Claro, Eh, como sea. el tema es mantenerlo siempre, Total. es siempre lo más difícil. Ignacio, gracias. Bueno, no, gracias a vos. Estuvo muy buena la charla. Hermosa charla, sí.